habíamos hablado un poquitito de Grecia, de Roma, los pueblos germanos, muy por encima de la Inquisición, de la historia, digamos, pero intentamos marcar en todos ellos el cumplimiento de algunas de estas características, o todas, o la mayoría, y a la vez mostrar cómo algunas de las formas en que se regulaban ciertas situaciones en el proceso penal de antaño, hoy todavía las vemos de alguna manera. ¿Quién ¿Cómo? tiene Perdón, no prendida escuché. la tele? ¿Cómo? ¿Quién tiene prendida la tele? A ver. Si alguien, de última, si alguien quiere, me interrumpe, no hay ningún problema, chicos. Sí, pensé que alguien me estaba queriendo interrumpir. ¿Tiene una tele? No, hay eco, hay eco. Alguien está escuchando con retorno, pero no importa, seguimos. La idea era mostrar un poquitito, o es mostrar un poquitito, cómo funciona más o menos el proceso penal, un poquito más real, sin mirarlo tan jurídicamente como lo muestran los libros. Y desde ahí tratar de descubrir si efectivamente se cumplen con cada una de estas características. ¿Sí? Intentaba mostrarle que el sistema acusatorio germano, por ejemplo, tenía métodos de prueba que eran artificiales. O, por ejemplo, en el método acusatorio griego, la idea de que existían incumplimientos a estas supuestas características. ¿Se acuerdan que yo le mencioné, por ejemplo, el caso de Sócrates? Estuvo preso, sometido a prisión preventiva. Pero quiero detenerme esencialmente 10 minutos en el sistema acusatorio inglés. ¿Sí? ¿Por qué? Pues le dije en la clase pasada. Hablar de historia no tiene sentido si no es para mostrar algo de cómo eso repercute entre nosotros y ahí eventualmente predecir qué puede ocurrir en el futuro cercano. Ocurre, como habíamos dicho, que nosotros, la configuración del sistema acusatorio que empezamos a tener en la Argentina, en las distintas provincias argentinas y a nivel nacional también, tiene su origen en, podríamos denominar, el modelo acusatorio estadounidense. ¿Sí? Nosotros nos guiamos esencialmente por el modelo acusatorio de ese país. Y a su vez, el modelo acusatorio estadounidense tiene su génesis en el inglés. ¿Sí? No. Entonces, por eso quiero detenerme más que nada en cómo funcionaba históricamente el juicio en Inglaterra, para tratar de mostrar que no, que en mi opinión por lo menos, ese sistema acusatorio no cumple con todas estas características que vemos acá marcadas, ¿sí? Porque básicamente yo les dije, o sea, bueno, ahora marcamos las diferencias, les dije yo en la primera clase, marquemos las diferencias porque tenemos que hacerlo. Pero también es importante marcar las similitudes, porque me parece que por ahí hay una vía de análisis y de investigación que nos está desarrollando en la Argentina y en general en Latinoamérica. ¿Qué tienen en común, digamos? Y si acaso eso nos sirve para comprender mejor de qué se trata el sistema acusatorio. Voy a volver sobre esto dentro de un ratito. Pero me detengo solo en algunas anécdotas, ¿sí? de la historia inglesa, pero les garantizo, créanme, que hay muchísimas otras anécdotas. Yo intenté, y remarco algunas en particular para mostrar cada una de estas situaciones. O al menos que no se cumplían tanto como nos dicen los libros de derecho procesal. Esa es mi intención. Nosotros estudiamos derecho procesal, historia del derecho procesal, y todos nos marcan que el sistema acusatorio, entre ellos el inglés, cumplía con todas estas condiciones que acá anotamos, ¿sí? Por ejemplo, lo de la acción y la jurisdicción ejercidas popularmente. Es cierto que en el sistema acusatorio inglés aparece el juicio por jurados, por ejemplo. El juicio por jurados como una representación de los miembros de la sociedad en un grupo determinado de personas, ¿sí? Ahora, no necesariamente el proceso inglés, desde los orígenes y hasta ahora, está marcado por la idea de la acusación ciudadana, ¿sí? O el juicio ciudadano, no. Desde que existe Inglaterra como nación, existieron organismos oficiales, ¿sí? Si ustedes quieren, si quieren poner una fecha de construcción a la Inglaterra que nosotros conocemos, digamos, podríamos hablar del siglo XI, 1066, con la conquista de Guillermo III. ¿Cómo? Guillermo III de Normandía.
Exactamente, con la conquista de los normandos, Guillermo, a Inglaterra. A partir de ahí se empieza a darle forma a lo que nosotros conocemos como Inglaterra. Y desde ese mismo momento existieron siempre órganos del Estado encargados de, de, de perseguir, ¿sí? Y el juicio por jurados, ¿sí? El derecho a ser juzgado por nuestros pares, existió siempre, pero en todas las épocas tuvo características particulares. Pongo ejemplos, de esa época y por varios siglos, el juicio de los pares era el juicio que se reclamaban los nobles, ¿sí? Para no ser juzgados por la monarquía, ¿sí? A ver, para que lo vean de esta manera, nosotros podríamos encontrar tres grupos sociales en la monarquía inglesa, en realidad en las otras también, pero ahí era muy particular, muy marcado. La nobleza, que son anteriores a la monarquía, cada uno con derecho sobre un determinado territorio de la isla, la monarquía por su parte, que siempre fue, digamos, la que venía de alguna manera y usurpaba el poder, porque siempre hubo alguien que estaba cambiando de familia, de una familia a la otra, digamos, eh, el, el, quienes reinaban en Inglaterra, digamos, y siempre hubo conflictos entre la nobleza y la monarquía, ¿sí? Y por otro lado, el pueblo, los plebeyos, ¿sí? Eh, la idea de ser juzgado por los pares es una idea que nació y por muchísimo tiempo solo fue un derecho de la nobleza, no de los demás, ¿sí? Ah, interrumpo acá un segundito, porque a partir de ayer a mí me empezó a avisar chicos que ya no, vieron la primera o segunda clase que la dimos sin problema. Ayer probamos una y se cortó, así que dentro de un ratito yo voy a tener que cortar y empezar de vuelta la conexión, ¿sí? Porque ahora a los 40 minutos se me corta, ¿está? Sigo. Eh, entonces, la, la idea del ejercicio de la acción, la jurisdicción por los ciudadanos, en realidad nunca fue completa, absoluta, como los libros nos presentan. Pero por el otro lado, lo que yo les decía en la clase pasada, yo no sé por qué, y acá me parece que hay un, una, una interpretación bien condicionada de la participación ciudadana en Inglaterra o en Grecia también, con lo que yo les decía que era la participación ciudadana durante la Inquisición. La participación ciudadana en la Inquisición, si quieren, algo que inventé yo, si quieren, eh, eh, se basaba en la denuncia anónima, la delación, digamos, pero el pueblo entero andaba denunciándole a otros miembros del pueblo, ¿sí? Se supone que eso es una forma poco noble de, de cuidarse entre los vecinos de una ciudad, ¿sí? Yo estoy denunciando eh, eh, escondidamente a otro vecino, ¿sí? O todo el pueblo va a clamar, estoy hablando del sistema inquisitivo, todo el pueblo va a clamar para que, no sé, lo quemen a Lucas porque cometió tal herejía, ¿sí? Y eso, por supuesto, que todos los libros lo presentan como algo malo. Ahora, la participación ciudadana inglesa yo no creo que haya sido muy distinta, ¿sí? También participaban, pero la idea del clamor popular, digamos, no creo que haya sido distinta en el continente durante la etapa de la Inquisición a la que ocurría en Inglaterra. ¿Sí? La idea de mover, de manipular al grupo para intentar que se denuncien entre ellos, en este caso que se acusen, no creo que haya sido muy distinta. O sea, la participación ciudadana puede ser entendida como algo muy lindo o como algo muy feo. ¿Sí? Piensen ustedes, por ejemplo, en la época de Argentina 1976-1983. ¿Sí? Yo iba, informaba a los servicios de inteligencia del gobierno, ¿sí? Estamos hablando del último periodo del gobierno militar, y yo denunciaba a alguien y ese tipo muy probablemente no aparecía nunca más. ¿Sí? El hecho es el mismo. ¿Sí? Yo y todo el barrio vamos y denunciamos a un vecino porque aparentemente en la casa de él se reúnen para realizar actos de brujería, actos de conspiración, actos de, no sé, del que se le ocurra en la década del 70, y tendríamos que haberle puesto otro nombre, ¿sí? Actos de subversión. ¿Sí? Es el intérprete, el historiador, digamos, el que presenta ese hecho como un acto de delación, y así se lo presentaba la Inquisición, o como un acto de participación ciudadana, que es la forma en como los libros nos presentan al sistema de participación en Inglaterra. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, ante un mismo hecho, yo lo muestro de una manera u otra según
mi interpretación. Pero yo les digo, no hay evidencia histórica de que la participación ciudadana griega o inglesa haya sido distinta a la participación ciudadana en Portugal, en Italia o en España durante la Inquisición. Entonces, este matiz me parece que está trabajado con algo de trampa, ¿sí? Después voy ahí, la idea del el acusador y el acusado se encuentran en pie de igualdad. Y es decir mucho, y no decir nada a la vez, decir que estaban en pie de igualdad. ¿Por qué significa que estaban en pie de igualdad? Pongo un ejemplo. En Inglaterra eh, existió durante muchísimo tiempo una ley que se llamó la Ley Negra. No tiene nada que ver con el racismo, digamos. Ocurría eh, eh, siglo XVII, 1600 y pico en adelante, empezó a haber un gran problema con el abuso de los dominios, de las propiedades del rey, ¿sí? No se olviden que como en cualquier monarquía, el rey era dueño de un montón de tierras, distribuidas a lo largo y ancho del país, ¿sí? Los bosques de Windsor, los bosques de Essex, los bosques de Cambridge, etcétera, etcétera. Bosques por todos lados, ¿sí? Eran bosques del rey. Nadie podía entrar ahí. Resulta que la gente entraba, sacaba leña, cazaba animales, sacaba el pasto, y llegó un momento que aparentemente la monarquía inglesa se pudrió de eso. Estamos hablando de fin del siglo XVI, y empezó a llevarse adelante una práctica de persecución contra el pueblo rural, digamos, muy fuerte. Y eso llevó a que gran parte del pueblo, incluyendo algunos nobles, se encabronen con los monarcas de esa época, que fueron varios, ¿sí? Y atacaban, por decirlo de alguna manera, ingresaban a los predios rurales del rey, ¿sí? A sacar cosas, robar cosas, digamos, o a cazar animales, pintados de negro, ¿sí? De ahí el nombre de ley negra, Black Act, ¿sí? No sé, chicas, si estoy expresándome bien, ustedes me corregirán, las profesoras de inglés. Eh, ¿Y por qué menciono esto? Porque este sistema de persecución duró como 300 años, ¿sí? O sea, no es una excepción dentro del esquema de persecución penal inglesa. Esta ley preveía un montón de figuras delictivas, ¿sí? Que para nosotros nos llamarían la atención, digamos, pero por ejemplo, o sea, en una figura, lo que nosotros diríamos hoy en día, un tipo penal castigaba el hurto de determinado, o el hurto o el determinado tipo de árbol, ¿sí? No conozco nada de zoología, chicos, de botánica tampoco, pero la ley esta menciona que el fresno, cada árbol tenía un valor, digamos, ¿sí? La caza de determinado tipo de animales tenía otro valor. La ley preveía originariamente que cuando la persona que cometiese alguno de esos crímenes, todos delitos rurales diríamos hoy en día, ¿sí? Todos delitos de abigeato o similares, campestres, cuando la persona que cometía alguno de esos delitos estuviese armada o tuviese pintado de negro la cara, la pena para el delito sería la pena de muerte, ¿sí? En otro momento se interpretó que todos los delitos de la ley negra podían ser sometidos a pena de muerte, ¿sí? Si bien ahora estoy hablando de igualdad, fíjense que cuando yo digo que una figura legal o un crimen, ¿sí?, debe pagarse con la pena de muerte, la idea de priorizar el conflicto por sobre la infracción desaparece, ¿sí? Ahí la ley y el gobierno inglés no quería priorizar el conflicto porque ejecutaba a la persona que se había mandado a la macana, ¿sí? Y eso, insisto, duró muchísimo tiempo. Estoy poniendo como ejemplo porque hubo muchísimas otras figuras legales o crímenes que se pagaban con la muerte. Un delito que se paga con la muerte, o un sistema, mejor dicho, un sistema penal que busca la muerte del infractor, del que cometió el delito, no le preocupa resolver el conflicto, ¿sí? Como dicen los libros. No, al contrario. Busca ejemplificar que nadie más haga una cosa como esa y que ese tiempo pague. Algún tipo de prevención en general. ¿Sí? Pero la idea de solución del conflicto desaparece ante una pena tan severa, ¿sí? Pero le comentaba, durante la vigencia de esta ley, por ejemplo, estoy hablando de un historiador inglés, Thompson de apellido, él menciona, por ejemplo, en cada bosque
va siendo los acusadores que no eran el pueblo, eran acusadores o miembros del gobierno inglés, ¿sí? De la monarquía inglesa, attorney se llamaba, ellos anotaban. Este historiador que yo les cuento menciona la nómina de personas acusadas durante un determinado periodo de tiempo y en un determinado bosque, ¿sí? Y es curioso, por ejemplo, porque ahora eh, creo que es, no me acuerdo, el bosque creo que era el bosque de Windsor. En un periodo de 2 años hubo 64 acusados, 64 sí, acusados digo bien, 3 eran nobles y 61 eran plebeyos, digamos. Gente común y corriente, ¿sí? Yo no creo que un sistema penal que distinga tanto un grupo social de otro a la hora de perseguir sea un sistema penal igualitario, ¿sí? Vamos por ese lado. Evidentemente, definía muy bien a quiénes iban a perseguir, ¿sí? Probablemente esos nobles eran nobles políticamente en contra del gobierno y después el pueblo, ¿sí? Digamos, es bastante suspicacia nos dan estas planillas.